Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor escuchó? Amén. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ok, hermano, vamos a... el mensaje la palabra que tengo para compartir con ustedes que Dios puso en mi corazón, no es un mensaje que se pueda predicar, porque la naturaleza del mensaje es doctrina y es doctrina de salvación. Yo voy a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Para hacerlo un poquito predicado, pero la realidad es que pesa muy fuerte en mi corazón traer esta palabra y pues trátenme de soportarme un poquito, amén. Vamos a buscar, como les dije, no es una típica predicación, es un poquito, voy a tratar de hacer la predicación, pero es un poquito difícil. Así que acompáñenme en la palabra, vamos a buscar Isaías capítulo 53. Luego de ahí vamos a buscar Juan 3:16 y luego de ahí vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 12. ¿Lo tenemos? Bueno, Isaías 53:1 dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ahora nos movemos a Juan 3:16. Ese creo que todos no lo sabemos de mente, ¿no? ¿Cómo es que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Muy bonito. Ahora nos movemos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y yo voy a leer del verso 7 al verso 12. Dice así, del 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que a él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En esta tarde voy a tratar de predicar bajo el tema ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si les digo tratar de predicar, ya les expliqué por qué, pero nosotros, todos los que estamos aquí, somos creyentes, amén. Y ya estamos en el proceso de santificación, ya somos salvos, hemos sido comprados por el precio de sangre. Pero nosotros tenemos una tendencia, como seres humanos, tenemos la tendencia a olvidar ciertas cosas. Tenemos la tendencia de entrar en un tipo de rutina y a veces no ponemos mente y corazón en lo que estamos haciendo. Eso es en todos los aspectos de nuestras vidas. Las mujeres caen en esto, los hombres somos peores. Pero lo cierto es que como condición humana tenemos esa tendencia a olvidar. Amén. Por eso cuando usted mira en las escrituras que el Eterno le hablaba a su pueblo, ¿qué era lo más que le decía el Eterno? Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y por eso cuando le dio los mandamientos, le dijo, estas palabras las hablarás al levantarte, al caminar, al acostarte, al entrar, al salir. O sea, en todo momento. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Aún aún bajo esa directriz de repetición, aún así, lo primero que hizo un israelita fue que se fue a recoger leña al campo. Después de recibir la Torá, después de recibir las instrucciones, en un día de Shabbat se va a recoger leña al campo. ¿Y qué sucedió? Lo tuvieron que traer, enjuiciarlo y tuvo que morir. Y entonces Dios le da otro mandato y le dice, pongan franjas en sus vestimentas con el color azul para que cuando lo vean se recuerden de los mandamientos.
O sea, es una condición humana. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los que estamos aquí tenemos que recordar cuáles son los fundamentos básicos de nuestra salvación. Tenemos que recordar cuál es el evangelio que se nos ha predicado o se nos ha enseñado. Si hacemos un recuento de cómo hemos llegado hasta aquí, podemos ir y llegar hasta donde Adán y ver que Adán solamente tenía un mandamiento. Y Adán siguió la voz de su mujer y desobedecieron al Eterno. Amén. Antes de desobedecer, el reino terrenal, el reino que Dios le había entregado a Adán, estaba en, digamos, simulaba el reino celestial y podía ser uno. So, espiritualmente hablando, había unidad. Por eso el Eterno y Adán podían hablar cara a cara. ¿Me siguen? Ahora, una vez el hombre pecó, hubo una fractura. Entonces Dios tuvo que separar, porque de lo contrario, el hombre iba a morir instantáneamente, irremisiblemente. Cuando sucede eso, la razón por la que sucedió fue porque Adán le entregó la autoridad que Dios le delegó a él, se la entregó a el enemigo. Entonces todo aquí abajo se corrompió, toda la tierra todo vino a ser maldito prácticamente. Pero ¿qué sucedió? Dios es tan bueno que en vez de partir con el hombre, y cuando sucedió esa división, en vez de completamente arrancar y destruir, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente anuncia ¿qué? ¿Cómo lo anunció? Anuncia al Mesías, dice Yajaira. ¿Cómo lo anunció? En Génesis 3:15 aparece el primer anuncio. ¿Cuál es ese anuncio? El anuncio es de que el Señor iba a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, dando a entender que por medio de la mujer iba a traer la salvación a toda la humanidad. Amén. Luego entonces el Señor comienza a trabajar con el hombre de tal manera que consigue hacer un pacto cuando Abraham aparece en la foto, pero hubieron hombres justos, ¿no? Estuvo Seth, después estuvo antes de Noé, Enoc, gracias, luego Noé, luego Sem, hasta llegar a Abraham. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, juró por su nombre, y ahí está la clave, hermano. Nosotros los hombres no hacemos nada que sea útil para que, o sea, no tenemos nada que podamos obligar a Dios a amarnos, a guardarnos, a protegernos, a salvarnos. No tenemos nada que ofrecer. Pero Dios es tan bueno que cuando entabló el pacto con Abraham, juró por su nombre, porque no había algo más grande por qué jurar. Cuando establece el pacto con el hombre, entonces luego de su simiente salen las tribus de Israel, y ya ustedes saben esa historia, ¿no? En donde por medio de las tribus de Israel iba a venir la salvación al mundo, incluyendo a México, a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Honduras, a Ecuador, a Italia, a China, usted mencione. Porque la salvación es para la humanidad completa, un regalo de Dios, no es para los judíos solamente. ¿Ven? Cuando el Señor establece el pacto por medio de las tribus y trae al Mesías, el Mesías viene y entra, pero antes de eso hubo un anuncio en Isaías 53:1, y ya lo leímos, que decía como, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Entonces ya venía Dios trabajando con el pueblo y anunciando que venía el Mesías, ¿no? Entonces ya luego cuando se manifiesta el Mesías, llega a la tierra, sigue habiendo la misma invitación. ¿Quién ha creído a el anuncio? Y luego aparece ahí Juan 3:16. Juan 3:16, usted puede decir que es un texto hermoso, lo cual es, pero al mismo tiempo Juan 3:16 es el verso que se le debe de temer más en toda la escritura. Porque de la misma manera que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor fue tan inmenso que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué es lo opuesto de creer?
No creer. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo opuesto es que si yo creo y me salvo y tengo vida eterna, pues si no creo, estoy ¿qué? Condenado y muerte eterna. Entonces, cuando llegamos a esta porción, es donde nosotros entendemos que hemos entrado en el pacto que Dios hizo para nosotros. Nosotros no pactamos con Dios, Dios pactó con nosotros. Amén. Y nosotros aceptamos las condiciones de ese pacto. Nosotros decidimos aceptar las condiciones que Dios puso para que podamos, por medio de él, ser salvos. ¿Cuáles son esas condiciones del pacto? ¿Alguien me puede mencionar? Condiciones del pacto. Obediencia, 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 obediencia a los mandamientos. Vamos, ahora estamos entrando en doctrina. Ahora usted tiene que comprobar su fe. Porque el ejercicio que debemos siempre hacer es entender lo que creemos que sabemos. Si nosotros decimos que creemos esto, pues ¿por qué lo creemos? Yo siempre planteo esa pregunta. De nada vale que usted vote por un partido político y usted no sabe lo que está votando. Lo mismo es con la salvación, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles las condiciones del pacto? ¿Dijo hermano? Seguir lo que dice el libro. Está en la misma línea de obediencia. Muy bien. ¿Quién dijo creer? Yare. Yare dice creer. Fe. Llegamos. Las condiciones del pacto son Juan 3:16. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, las condiciones del pacto son creer en el Hijo de Dios. Las condiciones del pacto es creer en todo lo que Él enseñó. Y es ahí donde a veces nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, de hecho, el evangelio hoy en día, hermano, es veneno. Déjame echar eso para atrás. El evangelio mainstream que se predica por ahí es puro veneno. El evangelio que se predica por ahí es el evangelio, que luego yo voy a hablar un poquito de eso, que pone a Dios al servicio del hombre y no al hombre al servicio de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos que nos sujetamos a Dios, pues entonces, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto es querer sujetar a Dios a nosotros y eso es imposible, ¿no? Ok. Lo cual nos lleva a nosotros entonces a una conclusión y es a las mismas palabras del Señor que vamos a leerla. Mateo 16:24 al 25, perdón. Vamos a buscar también Filipenses 3:18 al 20. ¿Alguien tiene Mateo? Léelo, mi amor. Vas a leer capítulo 16, verso 24 al 25, verso 24 y 25. Entonces Yahoshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero? Está bien, mi amor. Gracias. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras del maestro? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Esa es la pregunta porque siempre repetimos y no pretendo traer algo nuevo. Como les dije al principio de la exposición, tenemos que siempre observar lo que hacemos, lo que creemos y recordar. Tenemos que traer a la memoria las cosas que quizás a veces ya sabemos, pero se nos olvidan. Amén. ¿Cuál es el significado de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo? Un valiente, cualquiera. Arlet, yo te vi que querías hablar. ¿Eran bromas? Negar mi yo. ¿Ok?
Hacer lo que dice. Repite. Arrepentimiento y conversión. Si no hay cruz, no hay reino. Y la cruz es símbolo de muerte. Voy a repetir eso. Si no hay cruz, no hay reino. Si no hay muerte, no hay salvación. La cruz simboliza en aquel entonces, si recordamos que simbolizaba para los romanos, el que muriera en un madero era ¿qué? Maldito. Y nuestro maestro, el mismo que fue anunciado en Génesis 3:15, el mismo que fue anunciado en Jeremías 53:1, el mismo que vino predicando arrepentidos y convertidos porque el reino se ha acercado, decidió agarrar la maldición en su cuerpo por causa de nosotros. Pero ahora nos dice, el que quiera seguirme tiene que tomar la misma condenación. Obviamente, no es como él la estaba tomando porque él la estaba tomando literal. Literal física por los pecados de todos nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que traer a conciencia de que servirle al Señor no es un paseo a la iglesia, venir a la iglesia y luego salir y vivir la vida como si nada hubiera pasado. Servirle al Señor es mucho más que eso. De hecho, eso no es servirle al Señor. Más bien, servirle al Señor es cada día tomar la cruz, morir a los deseos, morir a la opinión de la gente. Y déjenme decirle una cosa, muchas veces la gente va a opinar mal de nosotros y nosotros nos andamos preocupando por lo que opina la gente de nosotros. Y sin embargo, aquí el maestro no le importó lo que opinaron de él, porque él tenía una misión al frente de él. Y nosotros nos preocupamos por lo que la gente dice, por lo que la gente piense. Sin embargo, la misión de nosotros es agradar a aquel que nos tomó por soldados. Pero se nos olvida. Y nos enfocamos en tratar de acomodar que mis creencias no ofendan a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares, que mis creencias no insulten a aquellos que se sientan conmigo a la mesa, que no me dejen de invitar a la fiesta, que no me dejen invitar a su casa. En eso nos preocupamos muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos preocupamos por eso. Sin embargo, la palabra nos dice que el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Filipenses 3, 18 al 20. Dice, porque por ahí, dice Filipenses 3, 18 al 20, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Palabra clave, estamos hablando de que sin cruz no hay reino, sin cruz no hay salvación, amén. Y Pablo dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Y aquí hay algo que esta mañana, mientras yo lo leía, quizás como que me abrió los ojos de una manera diferente. Y es el hecho de que a veces nosotros, siendo según seguidores del Mesías y amadores de la cruz de Cristo, nos hacemos enemigos de la cruz. Voy a repetir eso de otra manera. Cuando nosotros decidimos no negarnos a nosotros mismos, nos convertimos en enemigos de la cruz. O sea, cuando nosotros sabemos que lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que dice, contradice el mensaje de la cruz, nos hacemos enemigos de la cruz. Y no es posible conciliar esas dos. O eres amigo o eres enemigo. Pero no pueden existir las dos cosas. Entonces, en base a nuestras acciones, en base a la profesión de nosotros, en cuanto a lo que hacemos y decimos, si va contrario al negarse a uno mismo y seguir el madero, estamos siendo enemigos de la cruz y podemos estar sentados en la iglesia. Santo. Habla, Señor.
Sin cruz no hay reino. Sin negación de nosotros mismos no hay reino. Si a la hora de tomar decisiones lo primero que viene a nuestra mente es orar al Señor para ver cuál es su voluntad, no hay reino. Si a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo, lo primero que viene a la mente no es el Señor, tenemos que cuestionarnos cuál es el principio, cuál es pero cuál es, ¿qué está sentado en el trono del corazón? Porque si no es Cristo, entonces, bueno, muchas veces tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos enemigos también. Nosotros, yo voy a aprovechar que la hermana trae eso y yo voy a decirles una cosa. En muchos lugares se le da mucho énfasis al diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Lo cual es cierto, la palabra habla de un enemigo que gobierna en las regiones celestes, en las huestes espirituales de maldad, etc. Pero la batalla más grande que cada uno de nosotros tenemos es con nosotros mismos. Y mientras nosotros no podamos controlar esa inclinación, aquí creo que no le llaman así, pero yo lo conozco, se le conoce como el Yetzer Hará, la inclinación al mal. ¿Existe? Sí. O usted no se ha acostado orando un día y gracias Señor que este día fue de bendición y al otro día se levanta y le pisaron un callo y se alborota. Entonces, la mayor batalla que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Y por eso es importante la cruz, para negarnos a nosotros mismos, para crucificar a la carne con todos sus deseos, incluyendo el deseo de lo que sea, de achocar a 2 o 3. Amén. Bueno, número 2. Yeshua no vino para librarnos de lo que a nosotros no nos gusta. Él vino a librarnos de lo que a Él no le gusta. El Mesías no vino a salvarnos a nosotros del trabajo en el que está. Señor, porque dije el trabajo. ¿Cuánto quiere que el Señor lo salve del trabajo? El Señor no pagó un precio tan grande sencillamente para que nosotros vivamos cómodos en mansiones de lujo, con buenos carros, para que nosotros tengamos el trabajo de nuestros sueños, para que nosotros tengamos las comodidades y todas las cosas la ropa y todas las cuestiones. El Señor no murió para eso. El Señor murió para quitar las cosas que a Él no le agradaban, porque recuerden que en Génesis, cuando el hombre pecó, hubo una fractura, una separación, y ahora Él quería reconciliarnos, y la única manera de reconciliarnos era Él mismo tomando nuestro lugar. Entonces, Isaías 53, 4 y 5, ¿qué dice? Léalo, hermana. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Miren lo que dice. ¿Cuál tú tienes? ¿La VIN? Lee la VIN. Dice, sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaban, nuestros sufrimientos los que soportamos. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por el oído. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Yo creo que la pastora está por ahí, salúdenla porque yo escuché que entró. Si no es la pastora, es el FBI, pero alguien nos está espiando.
Gloria a Dios. Hola, pastora. Isaías 53, 4 y 5, en la versión Nueva Traducción Viviente, yo voy a leer lo que dice. Presten atención. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Ahora, cuando yo leo eso, o cuando usted lo lee, quizás usted le está dando el entendimiento que usualmente se usa cuando una persona está enferma. Él murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Cuando, ¿verdad? Se utiliza mucho en ese contexto, lo cual es posible, pero el verdadero significado de él llevar el castigo de nuestras enfermedades, de nuestro dolor y de nuestra paz es arreglarnos y restaurarnos con el reino espiritual, con el reino de Hashem. En la vida de nosotros, cada uno de nosotros tenemos dolores aquí que quizás nunca vamos a poder, o sea, los vamos a sanar, pero que nunca vamos a estar completos. Me explico. ¿Qué le dices a una persona que fue huérfano o que es huérfano? Por más que ore, es un milagro, ya es huérfano. O sea, eso es una herida que puede sanar, pero que nunca va a ser restaurado al 100% en esta tierra. ¿Están de acuerdo? Así sucesivamente, cada uno de ustedes puede apuntar a situaciones en su vida, en su corazón, que ya es lo que es y ya no puede hacer más nada por eso. Entonces usted tiene que cargar con eso, tiene que sanar, pero tiene que cargar con eso el resto de su vida. Esa es su vida. Así Dios la permitió. Usted tiene que abrazarla y darle gracias a Dios y seguir hacia adelante. Amén. Pero para Dios lo más importante no es qué tan sanos estemos aquí o qué tan prósperos seamos o qué tan bien estemos. Lo importante para Él es que nosotros tengamos paz para con Él, que nosotros tengamos una relación íntima con Él, que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos a contar con Él, que nosotros aprendamos a que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, es importante que entendamos que el Mesías no vino a pagar un precio para que nosotros, para quitarnos las cosas que no nos gusten, sino que Él vino a quitar las cosas que a Dios no le gustaba. Y esas cosas son el pecado, la condena que se suponía que usted y yo lleváramos. Y eso es una razón para darle gracias a Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido por eso. Entonces, muchas ocasiones, cuando nosotros venimos al Mesías y venimos a Cristo, venimos a veces con la percepción de lo que he estado hablando, que a veces creemos que Él viene, atraemos a la gente, evangelizamos, atrayéndolos para que Dios les solucione los problemas. No es eso lo que a veces la gente, ven al Señor que ya tú vas a ver que el Señor te va a quitar todos los problemas. Y si no te los quita. Se multiplica más. Y bueno, se multiplican también, amén. Y si no te los quita, ¿qué vamos a hacer? ¿No adorarle? De todas maneras. Y si a Él le place que de la manera en la que estamos, que con la enfermedad que tengamos, que con la situación que tengamos, así es que tenemos que servirle a Él, ¿no le vamos a servir? Y si a Él le place decirnos, como le dijo a Saúl, a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Son decisiones del reino, son decisiones de estar en este pacto con Él. Que pase lo que pase y que Dios nos ayude a todos, incluyéndome a mí, a permanecer en esa palabra. Que pase lo que pase, te vamos a adorar porque tú eres digno. Que pase lo que pase, te vamos a seguir porque tú eres digno. Que sea lo que sea, te vamos a creer porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Amén. Pero son decisiones que tenemos que tomar. Judas iba Judas estuvo compartiendo
cara a cara con el Elohim de la creación. Judas se sentó en la mesa a comer con él. Judas participó en el ministerio del Mesías. Judas recibió autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, y se le dio una encomienda, y Judas fue un apóstol dispuesto a hacer el trabajo y lo hizo. Pero hubo un problema con Judas. ¿Cuál fue el problema con Judas? I disagree. No. ¿Cuál fue el problema de Judas? Bueno, traicionó a consecuencia de su problema. La hermana dijo dinero y ¿verdad? Y es una opinión que se tiene en el mainstream, pero hubo otro problema más, es un poquito más complejo que eso. Y usted lo sabe, quizás no lo saca ahora, pero usted lo sabe. Su debilidad está con la hermana Niurka. Tenía celo. ¿Ustedes saben cuál era el problema de Judas? El problema de Judas era, su background era uno político. Los judíos estaban bajo la opresión de los romanos. Y ellos estaban buscando a ver quién era el que iba a liberarlos a ellos de la opresión de los romanos. O sea, Judas estaba detrás de un Mesías político. De un Mesías que cuando se rebelara, por eso forzó la hora y quería entregarlo, para que entonces él se rebelara y dijera, yo soy el Mesías, y ejecutara la acción del Mesías que ellos estaban esperando. El Mesías que los iba a liberar del imperio romano. ¿Suena familiar? O sea, Judas, 3 años con el Mesías y no entendió el mensaje. Judas estuvo 3 años sirviéndole al Señor y no comprendió que el ministerio que él trajo no era de esta tierra. Es muy posible que haya alguien aquí que esté detrás del Mesías equivocado. El Mesías que nosotros seguimos vino a traer una vida que no pertenece a esta tierra. Vino a sacarnos, a lidiar con el pecado de nosotros para que nosotros ahora pertenezcamos a un reino que es celestial. Que esas leyes que son de ese reino nos gobiernan al mismo tiempo que estamos aquí en la tierra obedeciendo, pero entendiendo siempre que todo lo que hacemos es para el reino de los cielos. ¿Me siguen o me perdí? O sea, cuando nosotros decimos que seguimos al Señor, cuando nosotros decimos que seguimos al Mesías, tenemos que tomar en cuenta qué Mesías es el que estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a un Mesías que prospera, si estamos siguiendo a un Mesías que hace milagros, si estamos siguiendo a un Mesías que multiplica el pan y los peces, o si estamos siguiendo al Mesías que nos salvó del pecado y ahora somos siervos suyos en las buenas, en las malas y en todo momento. Amén. Ok. En otras palabras, Yeshua, vamos a buscar la parábola de el tesoro escondido. Mateo 13, 44. Yeshua no es un accesorio de superación personal. Él es nuestra salvación y Él es la puerta hacia el reino. Mateo 13. Dice, el 44 voy a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la salvación, la reacción de nosotros debiera de ser, y yo creo que muchos de nosotros quizás lo hemos hecho, ir e invertir todo lo que tenemos en esa salvación. Invertir toda la fuerza, todas las ganas en esa salvación.
el hombre encontró una perla, un tesoro escondido. Y se fue, lo escondió de nuevo porque no le pertenecía, o sea, no podía tomarlo, ¿no? Pero fue e invirtió todo su dinero, todos sus bienes, lo puso en ese terreno, lo compró y entonces tomó posesión del tesoro. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que aquí en la tierra tenemos que hacer lo mismo, invertir todo lo que tenemos en el reino. Tenemos que invertir todas nuestras fuerzas en el reino. Tenemos que invertir todas nuestras emociones en las cosas de Dios. Tenemos que invertir todas nuestras posesiones para la gloria de su nombre. Si no lo estamos haciendo, estamos teniendo un problema. El 45 y 46 es parecido. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. O sea, exactamente lo mismo. Entonces, hermano, nuestro deber en cuanto a las cosas del reino es entender que el Mesías no pagó un precio sencillamente para arreglar nuestros caprichos o arreglar nuestros problemas. Debo de señalar que Él es tan bueno que sí nos ayuda. Él es tan bueno que sí nos prospera. Él es tan misericordioso que restaura. Pero todas esas cosas para cada uno de nosotros tenemos que entender que es secundario. Todas esas cosas debe de ser a segunda mano. ¿Qué dice la palabra? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si decimos ese texto que hasta no lo sabemos, entonces tenemos que entender lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es, aunque no me resuelva nada, yo voy a seguir buscándote. Todo lo demás es añadido. Todo lo demás viene a su tiempo. Todo lo demás Él lo pone cuando Él sea su voluntad. Amén. Amén. Entonces, nos movemos. ¿Cómo es la representación del reino, de ese reino? Recuerden que en el ejercicio de esta tarde estamos hablando de si verdaderamente creímos en el Evangelio. Decimos que hemos creído al anuncio. La representación y la representación de ese reino. Mateo 20, 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabe lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos está diciendo el maestro aquí? En este reino al que usted y yo hemos entrado por medio de la sangre del pacto, las cosas no son como en el mundo. En el mundo todo el mundo quiere el glamour de posiciones y autoridad. Todo el mundo quiere tener la plumita aquí, las estrellitas. Todo el mundo quiere verse bien. Todo el mundo quiere tener rango, ser visto. Mas sin embargo, el Hijo de Dios dejó su trono,
vino a esta tierra y se humilló hasta lo último. Dejó que lo pisotearan. Dejó que lo escupieran. Dejó que lo latigaran. Dejó que le arrancaran la barba. Dejó que le pusieran una corona de espinas. Seguimos. Pudiendo él solamente hacer una oración, y él mismo dijo, y mi Padre enviaría 70 legiones de ángeles. ¿Usted sabe lo que son 70 legiones de ángeles? En la Biblia hay una historia, creo que está en Números, en el Antiguo Pacto, está entre Génesis y Proverbios, por ahí búsquelo, donde un ángel mató 144,000 personas en un día. Un ángel. Imagínense 70 legiones. Ese es el poder y la autoridad que tiene nuestro rey. Y se despojó de ella. Para que usted y yo estemos hoy en día en paz con Dios y podamos tener comunión los unos con los otros y los unos con los otros formar un cuerpo. Que aunque tengamos diferencias culturales, que aunque tengamos diferencias de opiniones, que aunque tengamos, el amor que Dios puso en nosotros sea por encima de eso y nos cuidemos los unos a los otros y nos amemos los unos a los otros y oremos los unos por los otros y nos exhortemos los unos a los otros. No fue para que nosotros tengamos casas cómodas, penthouse y yo sé que, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, yo los conozco a ustedes y aquí no, que yo sepa, no hay persona de este tipo de calaña que tiene esa tendencia a querer ser. Pero de todas maneras siempre tenemos que tener eso presente. Tenemos que tener presente que el precio que Él pagó no es por cosas triviales. ¿Cuánto dura la vida del hombre en la tierra? 70 años y si los más robustos, 80. Entonces Él no pagó un precio para que vivamos más que 70 años aquí de cierta manera y la eternidad en muerte, ¿no? Entonces, voy a leer algo. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, a orar por los que nos roban, los que nos ultrajan, a amar a nuestros enemigos, a considerar siempre a tus hermanos como mayores que tú. Voy a repetir eso. A considerar a nuestros hermanos siempre mayor que nosotros. Gloria a Dios. La mentalidad de nosotros, el Mesías, recuerden que Él se puso su trapito y comenzó a lavar pies. El Rey, el Todopoderoso, el que estaba desde el principio en la eternidad, el que era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Elohim, estaba lavándole los pies a los discípulos. Y nos dijo que era necesario que nosotros tuviéramos esa misma acción. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que considerarnos unos a los otros como a superiores. De esa manera el cuerpo del Mesías puede mantenerse junto. Y el amor de Dios puede manifestarse. De lo contrario, no permanecemos juntos. A no defendernos por amor. Nos invitó a hacer un sacrificio vivo en este camino. Nos dio el altísimo privilegio de compartir los mismos sufrimientos que Él. Nos llamó a morir para nacer de nuevo y a renunciar a nuestro proyecto de vida para que Él cumpla su proyecto eterno en nosotros. Únicamente haciendo estas cosas, entonces podemos llamarnos hijos de Dios. Únicamente abrazando esas condiciones del pacto, podemos entonces ser llamados hijos de Dios. Entonces, conclusión, de hecho eso está en Mateo 5:45, si lo quieren apuntar y lo leen después. Conclusión, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha recibido las buenas noticias del anuncio del Mesías? Y la segunda parte del verso de Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado
el brazo del Eterno. ¿Cuál es la evidencia de fe que nosotros tenemos? ¿Estamos listos para lo que viene, hermano? Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Y ya con esto termino. ¿Lo tienen? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Si ustedes recuerdan en la predicación del sábado pasado, yo no sé usted, pero yo entendí que la sierva hizo un llamado a la iglesia, a los que ardiera en su corazón la palabra. Y cuando la palabra arde en el corazón de uno, la palabra o ese ardor no te va a dejar quieto. Esta iglesia lleva más de 16 años, 18 años. Esta iglesia tiene 18 años. Y aquí, entre todos nosotros, hay personas que tienen el potencial. No voy a decir el llamado porque eso lo sabe Dios. Y eso pues la visión se la da Dios al líder de la congregación. Pero tienen el potencial de servir en diferentes cosas. Algunos de cantar, algunos de predicar, algunos en servicio en muchas otras cosas. Lo cierto es que de nada sirve tener el talento y enterrarlo. Pero si la palabra arde en tu corazón, yo quiero que tú sepas que tu talento yo lo necesito. Como parte del cuerpo que yo pertenezco, yo necesito que tú ejerzas tu talento para que mi vida sea edificada, como dice ahí, lo acabamos de leer. Cada uno de los que estamos aquí compone una coyuntura o alguna parte del cuerpo. Y si recuerdan, ella dijo, entre las cosas que dijo, que ella no lo puede hacer todo. ¿Recuerdan? Ciertamente lo que Dios te llamó a hacer se necesita aquí en el servicio. ¿De qué manera podemos ejercitarlo? ¿De qué manera podemos hacerlo? Le va a tocar a usted llevar el ardor que hay en su corazón en oración a Dios y comenzar entonces a pedirle que lo ponga y lo dirija para que entonces usted funja como parte del cuerpo, como una de esas coyunturas que forman el cuerpo completo. El cuerpo se sujeta ¿a dónde? A la cabeza. Y la cabeza
es el Mesías. El cuerpo va en la dirección que la cabeza dirija, pero tiene que estar todo unido. Entonces, hermano, mi llamado en esta tarde es el mismo, o voy a continuar en el de la semana pasada, analizando siempre, asegurándonos que nosotros estamos en el pacto con el Mesías, que estamos sirviéndole al Mesías correcto, que hemos creído en el anuncio, que hemos creído en el llamado, estamos ahí. Entonces ahora tenemos que movernos hacia el frente y comenzar a funcionar como miembro del cuerpo del Mesías. Amén. Hasta aquí mi parte.